Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. Muchas gracias por estar con nosotros. En esta ocasión, Abinader Fortunato y un servidor tenemos la agradable situación de que contamos con un invitado que verdaderamente nos halaga. Es el doctor Emmanuel Esquea Guerrero. El doctor Esquea Guerrero es conocido también, le dicen Emmanuel, el doctor Esquea Guerrero. De igual forma, conocemos esta personalidad de la República Dominicana y solamente me resta decirle, doctor, de entrada, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gregory, muchas gracias, Abinader, y felicidades en este nuevo año para ustedes y los amigos televidentes. Hoy es Día de Reyes. ¿Qué le pusieron a ustedes los Reyes? Bueno, nosotros, hasta ahora, ustedes ha sido lo que nos ha puesto. Pues yo me siento bien. Sí, hasta ahora. Mire, vamos a empezar, doctor Esquea, con nuestro conversatorio por la parte que ha sido más noticia, me imagino que para usted en lo profesional y para una gran parte de la población en los últimos meses, que es su participación para definir un péndulo que nos clavaba año por año, económicamente y hasta moralmente, y es un contrato leonino, producto de una concesión para la construcción y luego operación de la carretera que va a Samaná. Usted, su bufete hubo de elaborar un informe que fue el utilizado por el Poder Ejecutivo para determinar qué hacer y quitarnos esa carga de encima. Entonces, varias preguntas se pueden emanar de ahí, pero yo quiero hacerle la siguiente. Para usted llegar y su equipo de trabajo a preparar ese informe, ¿cómo fue ese proceso? Y se lo pregunto porque hacía años y años que estábamos con esa molestia y no había forma de encontrar una salida. El proceso jurídico, laboral, de trabajo, ¿cómo se da eso para llegar a tan interesante informe? Muy buena pregunta. Mira, yo recibí el encargo de elaborar un informe sobre la contratación de esa carretera. Se hablaba de esa carretera al principio. Y esa solicitud no estuvo acompañada de ningún documento, prima facie. Yo me encargué de buscar la documentación y tuve que hacer varias visitas a obras públicas, varias visitas a Hacienda, varias visitas a la Tesorería, varias visitas a la DGI, varias visitas al Congreso y comenzar ahí atando cabos. ¿Consultoría jurídica no estuvo dentro de esas visitas del Poder Ejecutivo? Ahí se inició todo. Ya. Pero consultoría jurídica, los documentos iniciales eran de obras públicas, que fue la que contrató. Luego después, consultoría jurídica del Poder Ejecutivo nos auxilió bastante, ¿sí?, para rellenar huecos. Las cosas que no aparecían por ahí, recurríamos a la consultoría jurídica. Mira a ver si ustedes tienen algo ahí de eso. Bueno, por aquí pasó algo, y aquí hay un poder, y aquí hay una resolución del Congreso. Bueno, pero yo fui a las fuentes primigenias para poder ilustrarme. Y pasaron varios meses. Finalmente hicimos el informe. Hicimos un informe con algo más de 50 páginas y con algo más de 40 anexos, documentos, porque cada cosa que decimos en el informe está avalada por un documento firmado por las partes. Nosotros no introdujimos en ese informe ningún criterio particular que no fueran las recomendaciones finales, ni ningún elemento que no estuviera debidamente justificado, porque era un informe jurídico y la ley tiene que ser clara, y
se suponía y se esperaba que fuera un documento que se valiera por sí mismo. Enviamos ese informe a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, quien se lo pasó al presidente, lo circularon en el gobierno, en algunos departamentos, y finalmente el gobierno tomó la decisión de negociar y todos conocemos el final. Mire, y quiero preguntarle también, al ser un contrato que verdaderamente económicamente nos perjudicó mucho, en esa recabación de documentaciones se veía de lejos que era perjudicial la negociación desde el inicio, en todo momento se notaba que no iba a ser benigna para el Estado, o resultó que la negociación en la práctica tuvo algo inesperado. No, desde el primer momento, hay que decir con honestidad que la idea inicial no era mala, porque hubo una primera licitación que se refería solamente a la construcción de 4 tramos de carretera comprendidas entre la autopista de las Américas y lo que es el Rincón de Molinillo, pero no se refería a la carretera entera, que son 120 kilómetros, sino prácticamente a la mitad, 64 kilómetros. Yeah. Esa fue la primera licitación, que consistía en una licitación para la construcción de ese tramo carretero, de esos 4 tramos. Eso fue en el año 1998. O sea que la intención no era mala. Y el sistema de pago de la construcción de esos 4 tramos, sí, ¿usted lo tiene? Voy a llegar ahí. Y digo que no era mala porque se trataba de una licitación en la cual el Estado iba a pagar la construcción de esa carretera, y iban a haber 4 o una compañía que iba a ganar esa obra. Yeah. Pero el proceso no concluyó en el 98, sino que pasó al 99. Y en el 99 se hace una segunda licitación con el mismo número del 98, lo cual ya ahí hay una anomalía, pero bueno. Y ya se amplía el tramo hasta el final de lo que es el Rincón de Molinillo. Comprende ya los 125 kilómetros. Con un elemento diferenciado de la licitación anterior, que es el financiamiento. En el primer tramo no se hablaba, la primera licitación no hablaba de financiamiento, sino que el Estado iba a pagar. Correcto. Ya en esta segunda licitación se habla de que quien resulte beneficiado de esa obra tendrá que aportar el 80% de la inversión para construir la obra. Ya estaba iniciada la obra. No estaba iniciada. Todavía. Estamos en 98, 99. Estamos en la licitación para escoger. La segunda licitación. La segunda licitación que tenía que ver con la primera. Ya. Ese fue el tiene desastre. el mismo número, 698. Entonces, en esa segunda licitación ya sí se establece un costo de la obra. Y se dice que va a costar 125 millones de dólares. Y se dice, el ganador va a pagar el 80%, o la empresa ganadora, y el Estado va a poner el 20%. Y el beneficiario de la obra, el constructor, va a recuperar su inversión con el peaje que se pague de ahí. A 33 años. 3 años para construir y 30 años para mantener la obra en operación, cobrando el peaje. Entonces, hubo un ganador del concurso, un consorcio llamado Consorcio del Nordeste, y a ese consorcio se le adjudicó la obra y salió ganador. La inversión que iba a hacer ese consorcio del 80% era a un interés del 6% mensual. Pero sorpresivamente, cuando se hace el contrato, hay un cambio de gobierno ahí. Ya.
Viene un nuevo gobierno y se hace el contrato y varía en gran medida del contrato anterior. ¿Había necesidad de variar el contrato o hubo una intención No, que el contrato no se firmó en el 99 ni en el 2000, fue en el 2001 que se firmó el contrato con el nuevo gobierno. Entonces ahí se introduce un elemento nuevo, que es el elemento concesión, porque antes era una construcción con financiamiento y ahí ya se habla de concesión, una concesión que comprendía no solamente la operación de la carretera, sino que se le daba la exclusividad del disfrute económico de la ladera de la carretera, 30 metros a cada lado de la carretera. La explotación era en beneficio del constructor o del financista o del inversor. Entonces se hace ese contrato, pero ese contrato desde el primer momento tuvo grandes debilidades. Una de ellas, para ser breve, se establece un precio en la licitación que fue la oferta del que ganó de 125 millones de dólares. Y cuando se suscribe el contrato se dice que ese es el precio mínimo, pero que podrá variar. Y que cuando se haga un estudio económico, financiero, final, se determinará el precio real. Oh. Y a los pocos meses apareció ese estudio con un aumento de 26 millones de dólares. Un 25% aproximadamente. Por encima de eso. Entonces, ese es un detalle. El Estado firmó un contrato sin un precio determinado, es decir, que quedaba al albur de... Y lo lamentable es que el Congreso aprobó eso así. Entonces, en ese contrato se estableció también el peaje sombra desde el primer momento, de que el Estado se comprometía a pagar la diferencia de un estudio de tránsito que se iba a hacer a posteriori. Si el Estado se comprometió a pagar una diferencia de tránsito sobre la base de un estimado que iba a ser un estudio que se iba a hacer a posteriori, y el Congreso aprobó eso también. Y unos meses después aparece un estudio ahí que hace una compañía española y certificada por una americana, donde dicen que van a pasar por esa carretera 4.000 vehículos diarios. Que eso, hoy no pasan. Hoy no pasan 1.000. Eso nada más beneficiaba a los que hicieron el proyecto, todas las cosas. Porque la idea original, por eso dije que la idea original no era mala, era hacer una carretera, pero los beneficiarios la convirtieron en una inversión financiera. ¿Cómo sacar dinero al Estado con la excusa de una construcción? Se convirtió en una inversión, en un negocio financiero. Doctor Esquea, y usted que explica todo eso con toda esa claridad y que evidentemente uno tiene la impresión de que fue realmente una estafa para el Estado Dominicano, para el gobierno y para el pueblo dominicano, ¿usted no considera que realmente pueden ser pasibles de ser sometidos, que eso no puede quedar de manera impune desde el punto de vista de que el Estado Dominicano pudiera ser resarcido o pudiera recuperar una parte de ese dinero sustraído, de esos recursos? Bueno, ya el Estado no puede hacerlo porque ya negoció y hubo un acuerdo, pero los protagonistas de esos hechos pueden ser perseguidos penalmente. El Ministerio Público puede actuar. ¿No ha perimido esa posibilidad judicial legal? No. El Ministerio Público mañana puede abrir una investigación y establecer responsables. ¿Quiénes se beneficiaron de eso? Porque para mí hubo quienes se beneficiaron. ¿Quién lo puede hacer, doctor? ¿La Presidencia de la República? No, la consultoría. ¿Quién podría quejarse ante la Procuraduría? Cualquier ciudadano. Ya. Lo puede hacer. Pero el Estado como Estado no podría hacerlo. El Poder Ejecutivo no puede hacerlo, porque ya negoció. Pero sí puede hacerlo el Ministerio Público, que es parte del Poder Judicial. ¿Había contraparte dominicana en el consorcio o la empresa que tenía esa concesión? Ese fue otro de los vicios, porque ahí se violaron muchas leyes. Esa fue una de las violaciones a la ley. Hay una ley del gobierno del presidente Guzmán, que en paz descanse,
que estableció, creo que la ley 222, no recuerdo el número, yo no soy bueno para los números, estableció que en toda obra del Estado podía participar la inversión extranjera, pero con un 50-50 con inversión dominicana. Eso desde el primer momento no fue así. La inversión dominicana no llegaba al 30%. Originalmente el consorcio que participó sí había una inversión dominicana mayoritaria, pero cuando se firmó el contrato, inmediatamente el desequilibrio fue del 70-30. Y eso después llegó a tal punto que hoy por hoy, cuando se firmó el acuerdo, esas sociedades que firmaron no son las reales beneficiarias de eso. ¿No? Porque esas sociedades formaron una compañía en Gran Caimán que se llama Autopista del Nordeste Caimán, que es de ellas, que es la que realmente estaba beneficiándose de toda esa truculencia. concesión. Pero esa es una transacción financiera normal, me imagino. ¿Cuál normal? Abrir una compañía, por ejemplo, en Gran Caimán para que Sí, maneje. eso no tiene nada de anormal. Lo que yo decía era que esas dos sociedades que aparecen firmando ahí, a su vez, habían constituido ellas mismas una tercera sociedad que se llama Gran Caimán, Autopista del Nordeste Caimán, en Islas Vírgenes. El ¿Y papel... a quién beneficia esa metodología económica, financiera, a esos niveles, hacer eso? Bueno, beneficia a las compañías que están beneficiándose de la concesión, que por cierto no son constructoras. Tampoco. No, ya no son constructoras. Hay una parte dominicana que sí es constructora. Y eso lo convirtieron, yo decía, en un negocio financiero. Son compañías de inversiones que no se conocen como constructoras, por lo menos aquí. Ni habían hecho ninguna obra aquí. Doctor, siempre se habló del Banco Mundial, realmente, en todo el tejemaneje de eso, o como posibilidad no, contratado, solicitado para el financiamiento de la gran cantidad de dinero que se necesitó. ¿Cierto eso? ¿Y por qué el Banco Mundial podría haberse metido en ese entramado? No, porque el Banco Mundial es un banco de financiamiento. El Banco Mundial hace pero opera mayormente de Estado a Estado, de países. No, también hace para el sector privado. Hace sector privado y inclusive ahí habían otros bancos también porque compraron bonos, ellos emitieron unos bonos que lo colocaron en bancos. Se dice que había colocación en la República Dominicana de esos bonos. Bien, doctor, mire, es interesantísimo porque esto que usted está relatando, que queda en video, va a las redes, es un documento audiovisual que será permanente por la eternidad mientras exista el Internet. Y esto es parte de nuestra historia, lo que usted está relatando. Es parte de nuestra historia porque es la señal de cómo se puede manejar un Estado de manera inadecuada en determinado aspecto. Y es importante que con la sobriedad que usted ha tratado este tema y que hemos sido testigos los dominicanos, pues tengamos relatos como este, plasmados en un informe de 50 páginas que no miente, está ahí y verdaderamente eso ha de valorarse. Entonces, parte de lo que resta del programa, continuaremos escuchando su experiencia, porque ese fue prácticamente el motivo de que usted esté de nuestra parte con nosotros hoy, su experiencia profesional y su experiencia como dominicano en un elemento de nuestro episodio gubernamental tan interesante como fue esa concesión de la carretera que va a Samaná. Vamos a hacer una pausa y en breve retornamos. El doctor Esquea Guerrero, en breve con ustedes.
Bien, doctor Esquea Guerrero, con un contrato elaborado que de una manera que perjudicaba de manera tan evidente al Estado dominicano, ¿no hubo la intención en algún momento, hasta en su mismo informe, no podía haber la posibilidad de que tuviéramos ganancia de causa si íbamos a un arbitraje internacional? Sí, mira, en el contrato se establecía la posibilidad de un arbitraje y obviamente esa posibilidad existía porque los beneficiarios de la concesión, si el gobierno tomaba alguna acción que ellos entendieran no les convenía, irían al arbitraje. Entonces, pero en el caso de que hubiera habido un arbitraje, yo personalmente estoy seguro de que el Estado lo hubiera ganado. Por eso es mi pregunta, doctor, quizás no la dirigí tan explícita. ¿Por qué no pudimos nosotros gestar ir a un arbitraje, nosotros? Mira, un arbitraje es un acuerdo de las partes de un contrato para resolver sus diferendos ante unos jueces, diríamos, particulares. No es la estructura judicial normal. En la República Dominicana, por ejemplo, hay dos tipos de arbitraje. Hay el arbitraje, diríamos, comercial, si se quiere, privado, que las partes pueden convenir. Tú y yo podemos convenir en que la diferencia vamos a llevarla a un arbitraje compuesto por 1, 2, 3 árbitros que vamos a escoger y nos vamos a someter a lo que esos árbitros digan. Pero hay arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de la República Dominicana de Santo Domingo, que establece todo un procedimiento, un sistema, y tiene inclusive árbitros designados donde las partes que recurren a ese arbitraje seleccionan o recomiendan cada uno un árbitro y diríamos, el consejo del tribunal, del arbitraje, de la Cámara, designa al presidente. Son 3 árbitros regularmente. En este no era el caso de ese contrato, sino que preveía finalmente un arbitraje en Estados Unidos, con las leyes dominicanas, pero en Estados Unidos. Entonces, en ese caso hay todo un procedimiento, le llaman la AAA, la Asociación Americana de Arbitraje, y hay unos mecanismos, ¿verdad?, para tú apoderar la Cámara. Obviamente cada una parte tendrá que buscar su abogado. Pero ¿por qué yo digo que en mi criterio hubiéramos ganado ese arbitraje? Porque ese contrato tenía visos manifiestos de ilegalidad, primero, de violación de todas las normas constitucionales y legales dominicanas. Para ponerles a ustedes un ejemplo sencillo, ese contrato lo firmó el Estado Dominicano con una sociedad comercial que en ese momento que se firmó no existía. Ya por ahí. Imagínense ustedes. ¿Cómo se puede explicar eso? Muy sencillo. Porque el Estado Dominicano firmó con una sociedad comercial, sociedad por acciones, en ese momento, fue en el año 2001, y en esa época las sociedades comerciales dominicanas por acciones necesitaban 7 miembros para constituirse. Yeah. Y esa sociedad se constituyó con 7 miembros, de los cuales había un miembro que no era ni persona moral ni persona física, era un nombre comercial. Oiga eso. No estaban los 7 miembros. Y por el Estado Dominicano, ¿qué institución firmó ese contrato? Obras Públicas. Obras Públicas.
¿Y la elaboración jurídica de ese contrato estuvo a cargo de quién? No sé finalmente quién elaboró el contrato, pero quién lo elaboró originalmente. Pero ese contrato fue revisado por las autoridades dominicanas. Pero hay un cierto detalle, por ejemplo, si tú examinas ese contrato y lo lees, como leí yo muchas veces con mucho detenimiento, encuentras una expresión que no se usa en la República Dominicana, que se usa en Colombia. Dice, se dará un paz y salvo. Nunca había escuchado ese Paz término. y salvo en Colombia es un descargo. Ya. O sea, que ellos prepararon Eso todo, me dice a mí que elaboraron. ese proyecto originalmente se hizo en Colombia. Hasta eso. Y lo Porque esa transcribieron terminología aquí. no es dominicana. Exacto, exacto. Entonces, pero el que conoce esa expresión de colombiano y el que conoce el derecho dominicano o el vocabulario jurídico dominicano sabe que esa expresión no existe en la República Dominicana. Paz y salvo. Y eso está en ese contrato. Pero Doctor. hasta para hacerlo mal hecho no lo supieron hacer, porque si se dan cuenta de ese detalle, inmediatamente lo Lo que quitan. pasa es que los que lo leyeron dominicanos a lo mejor no conocen eso de Colombia o no les interesaba leerlo bien. Tampoco. Exactamente. Doctor. Imagínense ustedes, para decirle otro detalle. Ese contrato fue aprobado por el Congreso y tenía un anexo. Y los legisladores no se preocuparon de buscar el anexo para aprobarlo y no se aprobó el anexo. No. No. Pero ¿y cómo, Ahí voy ¿y cómo preciso. se explica? Pero eso fue después también reiteradamente. Después, posteriormente, se sometieron unas actas para aprobar que tienen un anexo y tampoco lo aprobaron. Porque el Congreso no lee. Oye, yo fui legislador 8 años Sí. y decía a alguien que cuando tú no quieras o cuando tú quieras que el Congreso no apruebe una ley, ponle más de 3 páginas que no lo van a leer. Mira lo que está pasando con el código. Los legisladores nuestros no leen. Lo mandan a una comisión y la misma comisión hay gente que dice, yo nunca leí eso, a mí no me lo presentaron. Eso da pena, pero Da esa pena, es la verdaderamente realidad. da pena. Y con ese contrato pareció algo parecido. Ya. Doctor, esa era la pregunta que le quería hacer. ¿Cómo es posible que en un contrato con tantos defectos y que afectaba un tema de soberanía del país y de transparencia, nosotros que votamos por un Congreso de personas transparentes o de gente que tenga supuesta competencia o competencia, hicieran eso tan malo que el Estado se perjudicara por tanto tiempo y que nadie le metiera la mano a eso? Mira, te voy a decir algo. Ese contrato tiene 20 años, pero te voy a hablar de otro contrato que tiene menos de 20 años. El de Punta Catalina. Yo no sé si ustedes saben, el contrato de Punta Catalina tiene 800 páginas, de las cuales hay 700 en inglés. Con su transcripción No, anexa, me no, imagino, nada, ¿verdad? nada, ni siquiera se molestaron en traducirla. Esos legisladores nuestros aprobaron el contrato de Punta Catalina de Inglés. 800 páginas con 700 páginas en inglés. Pero no solamente eso, sino que lo aprobaron así en el Congreso, ya una resolución, y lo mandaron al Ejecutivo. El Ejecutivo el presidente produce lo que se llama el pronunciamiento de las leyes. Fue pronunciada esa resolución, fue publicada en la Gaceta Oficial, en 3 tomos que están así, de las 800 páginas, no cabe otro. Y eso fue aprobado, pero hay algo más, déjeme decirle. Ese contrato se aprobó en nombre del Estado Dominicano, sin un poder del presidente, que era Danilo Medina. Cuando llega al Senado de la República, aparece un senador que dio pero aquí no hay poder, el presidente no ha autorizado este contrato. Busquen un poder al Ejecutivo. Entonces Danilo tiene que hacer una ratificación del contrato, porque ya no podía hacer un poder, porque ya estaba firmado. Ya estaba en una situación de hecho. Entonces, hacen una ratificación que lo prevé la ley. Cuando alguien sin poder o sin mandato firma en nombre del Estado, el presidente puede ratificar ese acto. Y entonces, ustedes se buscan en la Gaceta Oficial la resolución del Congreso que aprueba Catalina, y ahí lo dice, el poder no va a estar poder, hay una ratificación que es posterior a la firma del contrato, lo cual es un absurdo. No procede. Que alguien firmara un documento como ese de $2.000 millones sin que el presidente lo autorizara, por escrito. De boca lo autorizó. ¿Y quién lo firmó y quién lo llevó, doctor? La firma del señor Bichara, amigo mío personal.
una persona que yo entiendo que es una persona seria, pero... ¿Eso va a la justicia también? Catalina. Sí. Ese contrato. Debió- Porque debió de- no, ese es tan duro como oye, el otro, entonces, debió como el de del ir- peaje y sombra. No me pidieron una opinión a mí de eso. Bueno, pero ese está a tiempo. Doctor, ¿y dónde andan los consultores jurídicos en esos momentos de las instituciones? Por ejemplo, de la CDEE, del Poder Ejecutivo Y del Congreso y también. del Congreso, por supuesto. ¿Dónde andan en esos momentos? Estarían de vacaciones, no sé. Wow. Lo que pasa es que Eso es alarmante. nos hemos acostumbrado, y, como le digo, ese contrato del peaje de sombra tiene 20 años, pero el Catalina tiene 7, 8 años. O sea, que es una tradición lo que hemos... Aquí hay que cambiar la cultura De la corrupción. del funcionario público, que maneja el Estado como si fuera... Ni siquiera lo manejan con la cautela o con el interés con que manejan sus cosas personales. Entonces dice el refrán, lo que no es de nadie... Hagámosle fiesta. Sí. Entonces eso pasa. Pero ese contrato del peaje de sombra y ese de Catalina, esos son dos pequeñas muestras. ¿Pueden haber más contratos Pero en esa puede situación? haber, no, hay muchos contratos. Yo me estoy analizando un contrato también ahora mismo. ¿Por encomienda gubernamental o Sí, privado? gubernamental, donde va a salir otro maco. Porque ese es el estilo de la época, ese es el estilo de... Entonces así no se puede. ¿Y de qué área es ese que usted está estudiando? Vamos a ver cuando salga, porque saldrá. Este año. Sí, este año es muy largo. Este año es muy largo, tiene que salir. Doctor, profesionalmente, una responsabilidad como la que usted asumió, por encomienda, por recomendación, por exhortación e invitación del Poder Ejecutivo, ¿cómo se siente el abogado, el jurista, trabajando con un producto que sabe que está en sus manos la moral y los bienes e intereses de una nación? ¿Qué siente un ser humano manejando eso con responsabilidad para poder luego evacuar un resultado honesto, profesional, bien elaborado? Digo, uno siente la satisfacción de haber hecho un trabajo profesional idóneo, pero lo que pasa es que yo no soy un improvisado en esa materia. Yo fui consultor jurídico del Poder Ejecutivo 4 años. A mí me tocó manejar muchos contratos y muchas situaciones difíciles como esa también. Entonces, diríamos, no era nuevo para mí hacer ese tipo de análisis. ¿Cómo me sentí bien? Me sentí haciéndole un servicio al país, sin ser funcionario, pero obedeciendo una encomienda que me habían pedido. Y usted no, y es importante decirlo y que quien no lo sabe se entere, usted no emitió por parte de su bufete, ni usted de manera personal, profesional, ninguna factura de cobro para hacer ese trabajo. No, yo entendí que tuve la oportunidad de brindar un servicio al país. O sea, el beneficiado de eso fui yo, si se quiere, ¿verdad? No, yo creo que no meritaba ningún pago. ¿Cómo usted puede valorar, doctor Esquia Guerrero, que 3 expresidentes tuvieran en la mano un contrato de esa naturaleza tan lesivo para el país y tan poco transparente, y que no llamaran la atención sobre esas situaciones que su equipo de trabajo pudo detectar y pudo ponerle al país en posibilidad de negociar y salvar un poquito la situación, o salvar un poco la situación, porque el presidente Abinader lo encaró? Desde el primer momento, lo dijo. Sí. Mira, tú me preguntas por los presidentes. Obviamente los presidentes no hacen la artesanía, la carpintería no le corresponde al presidente, pero los presidentes saben lo que están autorizando, porque no se hace nada sin un poder del presidente. Entonces el presidente yo tenía que aplicar a Jorge Blanco con punto y señal lo que él firmaba. ¿Qué es eso?
¿Para qué es eso? Entonces, por eso un presidente supone que debe de pedir. Pero mira, hay casos, como yo les decía a ustedes, en que se firmaron posteriormente documentos a nombre del Estado Dominicano que modificaron el contrato sin poderes del presidente. Pero por eso tiene mucha validez lo que preguntaba Gregory, lo que decía Gregory. ¿Qué entonces qué papel se le asigna a un consultor jurídico del Senado de la República y de la Presidencia de la República o del Ministerio de Obras Públicas? Lo que tuvieron a bien la responsabilidad en esa parte. Es difícil que yo pueda decir, porque yo no puedo poner en la cabeza de cada uno, pero yo entiendo que... No, pero quien le recomienda al presidente. O sea, como usted acaba de decir, usted fue consultor jurídico del expresidente Jorge Blanco, del finado presidente Jorge Blanco, y asume su responsabilidad en las cosas que eran de interés nacional. Se supone que cada uno debe asumir su responsabilidad. Lo que pasa es que aquí nos hemos acostumbrado a que no hay consecuencias. No hay consecuencias. Aquí no pasa nada. Últimamente hemos visto al Ministerio Público actuando con casos escandalosos y todavía hay gente que está diciendo en la calle que no, que eso es persecución política. Entonces, yo me robo todos los cuartos del gobierno y cuando me persiguen yo digo que soy un político. Pero, por favor. Esa postura del PLD, ya cerrando porque nos vamos a la pausa, esa postura del PLD se está persiguiendo al expresidente Danilo. ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted cree que es verdad que hay una persecución contra el expresidente Danilo? Dice el PLD, el comité yo no creo político. Que hay una persecución contra la delincuencia. Porque esos señores que algunos han confesado y han devuelto bien. Entonces, ¿de qué persecución me están hablando? Porque han presentado fotos y de mansiones y de fincas y de industria y de vehículos y de aviones y de helicópteros. ¿Y de qué persecución me están hablando? Bien. Doctor Esquea Guerrero, vamos a una pausa comercial para venir a la última parte de la hora 22 en esta noche conversando con el doctor Emmanuel Esquea Guerrero. En breve retornamos. Bien, doctor Emmanuel Esquea Guerrero, quisiera preguntarle, ¿qué le preocupa a usted de República Dominicana? Bueno, me preocupan muchas cosas. El país está en una etapa de transición que yo espero que logremos superar las dificultades, pero hay muchas dificultades, hay muchos problemas. Eso solamente valdría un programa. Desde luego. Y yo no tengo problema en señalar con detalle las cosas que a mí me preocupan. Pero puedo decir algunas así de abuelo de pájaro, como dicen. Mira, a mí me preocupa grandemente el gran desequilibrio que hay en la sociedad dominicana. A mí me preocupa la gran distorsión que hay en los salarios en el sector público. Si tú coges el funcionario que más gana en el sector público, que no es el presidente de la República, paradójicamente, y tú coges el funcionario que menos gana, salario mínimo creo que es de 12,000 pesos, algo así, hay una diferencia terrible. Te voy a poner un caso, porque se habla de la jerarquía y de la calidad del funcionario. Para mí, todos los servidores públicos son servidores públicos. Unos arriba, otros abajo, pero todos reciben al país. Y todo en la medida de su capacidad y de su nivel. Pero a mí me preocupa grandemente, por ejemplo, ahora el presidente Abinader anunció, creo que el ministro del Interior de Policía anunció que los policías iban a ganar 20,000 pesos. Eso es poco. Si tú coges 20,000 pesos de un hombre que arriesga la vida diariamente y el salario de uno que está en el 9º piso de una torre, con aire acondicionado el día entero, con 10 guardaespaldas, con todo cubierto,
y gana $1.000.000. Para poner un ejemplo, Sí, sí. la diferencia que entre $1.000.000 y los $20.000 es mucha, ¿verdad? Y él te arriesga su vida. Y cuando se muere deja a sus hijos infelices y huérfanos. Aquel deja una fortuna. Eso es una Aquel va a poner un caso. distorsión. Entonces hay una distorsión terrible. A mí eso me preocupa. ¿Sabe por qué? Porque hay una brecha demasiado grande y eso es lo que provoca los problemas sociales. Que comienzan sociales, se convierten en económicos y después en políticos. Entonces, a mí eso me preocupa. La suerte en el país. En la otra parte de la moneda, ¿qué le satisface en estos momentos de su país, de República Dominicana? Me satisface el sentimiento que veo de confianza de la población en el gobierno. Hay que decirlo, hay que decirlo. Durante 20 años la gente vivía inconforme con el gobierno y la gente me decía, no, pero inconforme a la oposición. No, ustedes cogen los medios. Los medios. Hoy en día no es que no hay oposición en los medios, ni hay crítica, oposición, pero a otro nivel. No son comparables. ¿Y esa confianza de dónde surge? La confianza que usted menciona hacia el gobierno, básicamente. Porque Mira, apenas tiene un año y unos meses. Sí, en los hechos que ha demostrado. Mira, tú tienes un presidente, tocayo tuyo, Sí. Abinader. que le ha devuelto, hay que decirlo así, le ha devuelto la autoestima al país. Porque aquí la presunción era de que todo el mundo que estaba en el gobierno era corrupto. Esa era la presunción que había. Y parece que los hechos lo están demostrando. Eso ha ido cambiando. Yo no te estoy diciendo que son santos, porque están ahí, ¿verdad? Aparecen sus... Pero lo importante es que hay una decisión de que se sancione la corrupción. Se está viendo. Se está viendo. La justicia está persiguiendo a los corruptos. Se está viendo cómo se destituyen ministros. Entonces, eso es importante para mí. Ese mismo caso del peaje sombra. Oye, todo el que pasa por esa carretera se siente liberado. Es una liberación. Porque antes la gente se sentía súbdito. Eso era un feudo que tenía esa gente ahí. Un feudo, pero con la agravante que, si tú te fijabas bien, lo que cuidaba la carretera era la guardia. Y nosotros pagábamos por eso. O sea, hemos recuperado la autoestima en gran medida, no he dicho que en todo, ¿verdad? En gran medida, pero se nota. Entonces, eso es importante, Aprovecho el comentario, doctor, que usted dice que la percepción que tiene positiva, que tiene una buena parte de la población sobre la actitud del presidente de la República respecto al tema de corrupción y eso. Para comentar o plantearle, en términos de su opinión, la postura de sectores de la política, del propio Partido de la Liberación Dominicana y de otros sectores políticos que han coincidido, de que en la República Dominicana se está judicializando la política. Y yo digo, bueno, porque los políticos entonces nos roben. Pero a mí me gustaría escuchar la opinión de una persona que ha estado en la política por muchos años, opinando y decidiendo muchas cosas y planteando muchas cosas para la armonía, la coexistencia de la política y la gobernanza pública. Mira, bendita judicialización. Eso es lo que faltaba aquí, que los políticos fueran sometidos a la justicia. Pero los políticos aquí, y mira, yo tuve 50 años en la política, pero la clase política aquí ha sido una clase intocable. Unos más, otros menos. Pero es más, en México cuando quieren insultar a alguien le dicen, tú eres político. Porque allá en México hay una corrupción terrible, en muchos países latinoamericanos. Entonces, aquí lamentablemente durante mucho tiempo la percepción que había era que ser político era ser y eso no es verdad, no todos los políticos son corruptos, pero hay muchos que sí. Entonces, esa judicialización de que se está hablando y que se está llevando a cabo ahora por el Ministerio Público de manera independiente, porque nadie me puede decir a mí que Miriam Germán es de ningún partido político.
Nunca lo ha sido. Inclusive, los demás del Ministerio Público no son del partido de gobierno. Porque son, todo ese Ministerio Público que está ahí lo puso el PLD. Algunos son de Leonel, otros son de Danilo, pero son PLDistas en esencia, todos. Entonces, no es el gobierno el que está persiguiendo ni está judicializando la política. Son los hechos de lo político. Son los hechos, sí, porque y de algunos que no son políticos, porque también hay que ver, los hermanos de Danilo Medina no eran políticos, militantes, ¿verdad? Eran allegados, pero no eran, y estaban siendo encausados. Hay militares que no eran políticos y estaban siendo encausados también. Doctor Esquea, yo quiero hacer un ejercicio imaginativo con usted en su dualidad de profesional del derecho y también en su ejercicio de muchos años de político, aunque ahora hay una pequeña pausa en ese aspecto. Si usted fuese, y aquí viene el ejercicio imaginativo, si usted fuese presidente de la República, de República Dominicana, vamos, quiero especificarle eso, ¿usted se desprendería del brazo judicial del Poder Ejecutivo, del Ministerio Público? ¿Usted lo independizaría o seguiría siendo el gestor del Ministerio Público, como es ahora constitucionalmente? Mira, hay una concesión de que el Ministerio Público debe ser independiente del Poder Ejecutivo. Hay países, por ejemplo, en Venezuela, no sé cómo es ahora, porque ahora eso es una dictadura, pero yo recuerdo que cuando se persiguió a Carlos Andrés Pérez como presidente de la República, era el Ministerio Público porque no era dependiente del presidente de la República. Hay países que tienen ese sistema. En la República Dominicana, yo personalmente no soy partidario de que el presidente de la República se desprenda del Ministerio Público. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque el presidente de la República tiene la obligación de hacer cumplir las leyes. Juro cumplir y hacer cumplir las leyes. ¿Y cómo tú puedes hacer cumplir las leyes si tú no tienes un brazo ejecutor? Y ese brazo se llama el Ministerio Público. O sea, que esa es una corriente que hay, como la hubo cuando se planteó la independencia de los jueces del Senado de la República. Los jueces eran designados por el Senado. Entonces cada senador nombraba al juez de su provincia. Entonces se luchó contra eso. El presidente Jorge Blanco propuso un consejo de la magistratura que después se aprobó en la Constitución del 94. Y los jueces ya lo nombró un consejo que preside el presidente, pero es un consejo donde están senadores, hay miembros del Ministerio Público, el procurador está ahí, miembros de la Suprema Corte de Justicia. Hay un organismo colegiado que designa a los jueces de la Suprema y eso a su vez designa a los demás jueces. ¿Sí? Hay una cierta independencia, si se quiere, ahí del Ministerio Público, porque la Suprema después designa a quien le da la gana. Sí. Entonces, pero un juez es el que aplica la ley, no el que persigue el delito. Al juez le llevan al individuo acusado para que lo juzgue. Es culpable, es inocente. Pero el que persigue al delincuente no es el juez, es el Ministerio Público. Entonces, si el Ministerio Público, el presidente de la República no tiene la facultad de perseguir al delito, en algunos países pudiera funcionar. Yo no soy partidario de eso. ¿Debilitaría eso al Poder Ejecutivo? Mira, es un asunto de sistema. Tú sabes que en Francia los jueces los recomienda el Poder Judicial, pero lo designa el presidente de la República. Oh. ¿Y quién puede decir que en Francia la justicia no funciona bien? Es un asunto de sistema. Por eso le preguntaba al inicio, presidente de República Dominicana. Por eso te digo. Entonces, un país como este, donde hay muchas cosas por hacer para perseguir la delincuencia, yo entiendo que lo recomendable es que el Ministerio Público esté dependiendo del Poder Ejecutivo. Ahora, el presidente Abinader tomó una decisión, dejó el Ministerio Público independiente y no le ha salido mal. No le ha salido mal porque quizá como jugada política fue excelente, porque hoy en día no lo pueden acusar, hay que estar persiguiendo a nadie.
Ya. ¿Entiende? Muy bien, se entiende perfectamente, doctor. Mire, excelente exposición en todos los aspectos que usted ha hecho en esta noche y en nombre de mucha gente que está viendo el programa le agradecemos su participación, sobre todo en lo que tuvo que ver con tratar ese caso legal que cayó en sus manos por expresa decisión del presidente y nos ha dado un resultado positivo. Gracias por eso, doctor. Gracias a ustedes, es un placer y siempre a la orden. ¿Cómo no? Sí. Señores, mañana tendremos otra entrega de la hora 22. Gracias por habernos acompañado.